Buenas tardes, en este video vamos a tratar de explicar un poco las estructuras de ejecución en LabVIEW. Entonces este primer ejemplo que tenemos en pantalla va a ser una pequeña explicación sobre el while. Hago la aclaración de que pues en estos momentos yo ya tengo organizado todos los ejercicios y los a ejecutar, pues por motivos de que no se vaya a hacer muy extenso el video. Entonces haremos una explicación rápida tratando de enfocarnos en aspectos básicos. Entonces esta es nuestra estructura, este es nuestro case que ejecuta la estructura while. Lo encontramos acá en el diagrama de bloques, acá en la opción de estructuras while loop. Entonces básicamente nos queda el cuadrado. El while tiene la peculiaridad de que se ejecuta, o sea, realiza la acción que lleva internamente, mientras que la condición se ejecute dependiendo de las características que tenga. Para el LabVIEW, borramos este. Para el LabVIEW tenemos acá, este es nuestro indicador de la condición que tiene LabVIEW. Entonces acá él maneja la opción de detenerse cuando nuestra condición sea verdadera o continuar si nuestra condición es verdadera. Es decir, acá en este caso lo que nosotros vamos a hacer es la sumatoria de los números que nosotros le indiquemos acá por una variable numérica de ingreso. Es decir, si nosotros ingresamos los números del 1 al 6, él nos va a sumar a los números del 1 al 6. Cuando llegue el 6 se dejará de ejecutar el programa con este condicional. Entonces acá nosotros tenemos que una variable que él nos va a ejecutar el número de veces que se está ejecutando el programa. Entonces nosotros lo utilizamos como base para hacer nuestra sumatoria de números. Acá lo que nosotros hacemos es con un condicional comparar que nuestro número límite hasta el que queremos hacer la sumatoria sea igual al número de veces que se ha ejecutado nuestro condicional. Cuando estos dos son iguales, entonces este pequeño condicional que nosotros tenemos acá se nos va a hacer verdadero y él envía al condicional del while la opción de verdadero y este se va a detener. Mientras que estos dos no sean iguales, este condicional va a mandar el valor de falso y nuestro while se podrá continuar ejecutando normalmente. Con el while ocurre la peculiaridad de que la ejecución se debe hacer únicamente acá en la opción de run, porque si nosotros escogemos la opción de correr continuamente, lo que él va a hacer es que siempre se va a estar ejecutando sin tener en cuenta la condición del while. Entonces decimos por ejemplo que nos sume los números del 1 al 6 y le damos a ejecutar y él automáticamente nos ejecuta la sumatoria hasta que llegue al 6. La sumatoria de todos los números va a ser 21. Básicamente ese es el funcionamiento del while. Entonces como resumen nos queda que solamente se va a ejecutar mientras que una condición mientras que una condición de evaluación se ejecute o no se cumpla o no se cumpla, perdón, dependiendo de la opción que nosotros la programemos. Ahora vamos a mirar el cache. Vamos acá en nuestro diagrama de bloques. Básicamente acá con este cache lo que nosotros queremos hacer es que ingresando dos números él nos ejecute
una operación seleccionada por nosotros mismos. Tenemos acá las variables de los números. La view nos ofrece la posibilidad de crear variables locales sin necesidad de que nosotros tenemos que utilizar la variable generada con el icono. Al nosotros agregar esta opción nos va a generar una variable. Nosotros podemos a esta variable crearle cualquier cantidad de variables locales y el valor que tenga esta variable nos va a tener esta variable y viceversa. Esta nos da la posibilidad de nosotros declararlo como una variable de entrada o de salida. Entonces si nosotros lo declaramos de entrada, el valor que reciba esta variable va a ser el que tenga esta variable. Un caso para explicar esto lo tenemos acá en nuestro cuarto case, que es el de la opción de la división. Acá nosotros vamos a ejecutar un condicional para que si el divisor es 0 nos aparezca un mensaje de error, y si no es 0 pues nos va a ejecutar el proceso normalmente. Entonces acá nosotros declaramos las variables locales de los números, hacemos el proceso de división y ese resultado nosotros lo vamos a guardar en la variable resultado. Entonces aquí cuando nosotros lo guardamos en esta variable resultado que tenemos acá con el mouse, automáticamente esta variable resultado, que es la que nos va a hacer la visualización, va a tener el mismo valor. Cuando nosotros lo declaramos de salida, entonces es el proceso inverso. El valor que recibe esta variable de acá, o sea el valor que nosotros ingresamos por el teclado, va a ser el valor que tengan acá estas variables, sin necesidad de que nosotros tengamos directamente nuestro operador conectado aquí a las variables. Entonces nuestro condicional nosotros lo vamos a manejar, nuestro case, perdón, lo vamos a manejar con la opción de ring. Esta opción de ring tiene la particularidad de manejarnos diversas opciones. De acuerdo a esas opciones, él nos va a manejar a nosotros un valor que nosotros lo configuramos aquí en la opción de editar ítem. Entonces acá nosotros lo programamos que cuando nosotros escojamos la opción suma, él va a valer 0, que cuando nosotros escojamos la opción resta, él va a valer 1, la multiplicación 2, la división 3. Cada vez que nosotros le vamos dando enter, nos va a generar una nueva opción. Si creamos una opción por accidente, la seleccionamos y le damos aquí en la opción borrar y ya nos quedan solamente las opciones que nosotros necesitamos. Acá la opción del cache nosotros lo ejecutamos directamente acá en el bloque de diagramas por la opción cache structure. Entonces por defecto este cache viene condicionado para ejecutar no solamente dos opciones, si nuestro condicional es verdadero o si nuestro condicional es falso. Cuando nosotros lo conectamos a nuestro ring, como él ya nos reconoce más de dos opciones, él nos los da en términos de que o el valor es 0 o que nuestro valor es 1. Para nosotros adicionar más valores, como ya lo desarrollamos acá, lo que nosotros hacemos es simplemente parado sobre esta opción, le damos acá adicionar cache before. Entonces ahí ya nos va a aparecer la opción 4, la opción 5 y así sucesivamente, dependiendo de como nosotros lo queramos. Si creamos cache adicionales sin necesidad, seleccionamos acá la opción que nos dice eliminar cache.
Ya nosotros, habiendo creado todos nuestros cache, ejecutamos el programa que se va a cumplir en cada uno de los cache. Es decir, que cuando nosotros escojamos la opción suma, él única y exclusivamente nos va a ejecutar este programa. Que cuando nosotros escojamos la opción resta, él única y exclusivamente nos va a ejecutar este programa, y así sucesivamente. Este es el programa que él ejecuta para la multiplicación y este es el que él ejecuta para la división. Este cache maneja la particularidad de que todo lo que esté dentro del programa entonces se ejecuta de acuerdo al cache. Todo lo que esté fuera del programa siempre se va a ejecutar. Es decir, por ejemplo, acá en este caso nosotros tenemos las operaciones que se deben ejecutar en cada uno de los caches dentro del propio cache, y nosotros tenemos acá los mensajes con las respuestas fuera del cache, porque sin importar qué cache se ejecute, siempre se va a tener un mensaje y un resultado. Entonces, estas variables siempre deben estar asociadas a una opción del cache. Es por eso que, por ejemplo, acá en la opción de división, a pesar de que nosotros el resultado lo creamos directamente en la opción falsa de nuestro condicional, automáticamente la view nos exige que, sin importar eso, el cache 3 tiene que estar conectado a nuestra variable resultado. Por eso nosotros creamos una variable local directamente, una variable local de lectura, de salida, y automáticamente esta es la que nos bota aquí el mensaje, y así la view interpreta que todos los caches están conectados. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque se observa este cuadradito y este cuadradito están completamente naranja, completamente llenos de color, perdón. Si nosotros, por ejemplo, no conectáramos acá el cache correspondiente a este mensaje, nos va a aparecer a nosotros acá un cuadro en blanco. El cuadro está vacío. Entonces llegamos y lo conectamos y automáticamente él nos interpreta que todos los caches están completos. Básicamente eso es. Acá con nuestro cache nosotros sí podemos darle la opción de ejecutarse continuamente para que nos pueda evaluar todas las opciones. Entonces damos la opción, tenemos el número, por ejemplo, 5 y el número 7. Entonces, si nosotros habilitamos la opción de suma, nos va a decir 5 más 7 es igual a 2. Nos imprime el mensaje propio para cada cache. Entonces, en el de la opción de suma nos dice la suma es igual a, y nos aparece acá el valor. Si nosotros escogemos la opción de resta, entonces nos aparece que la resta de 5 menos 7 va a ser igual a menos 2. Si nosotros escogemos la opción de multiplicación, nos va a decir que 7 por 5 es igual a 35, y si escogemos la opción de división, nos va a decir que 5 dividido entre 7 es igual a 0.714. Si por alguna ocasión explicando más brevemente, este if nos dice que nos evalúa si el dividendo va a ser igual a 0, tenemos el condicional de que si este es verdad, nos aparece un mensaje de error esperen, vamos a detener para que nuevamente borre memoria. Entonces nos dice acá que nos aparece, si nuestro case es verdadero, nos va a aparecer un mensaje de error que nos dice división por 0. Básicamente eso es lo que ejecuta este condicional, y básicamente eso sería el manejo de
nuestro cache. Básicamente pues este cache se ejecuta, como se puede observar, cuando se tienen varias opciones a evaluar. Ahora, otro condicional que maneja, otra estructura de ejecución que maneja la view es la opción de el for. Entonces básicamente acá tenemos nuestra estructura for y lo que nos dice es que él se va a ejecutar tantas veces hasta que se cumpla el n. Este pequeño ejemplo que hemos desarrollado es para determinar el número factorial de cualquier número que nosotros ingresemos por teclado. Básicamente este for nosotros lo encontramos acá en la opción de programación, estructura for loop. Este n es la condición que se va a ejecutar el número de veces y la i nos representa el número de repeticiones que lleva. Entonces acá en este ejemplo el factorial es igual a la multiplicación de todos los números anteriores a él. Si nosotros vamos a calcular por ejemplo el factorial de 5, entonces eso es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces nosotros tenemos que nuestro límite de ejecución del for va a ser en este caso el número 5 y el i va a ser el número de veces que se va ejecutando esa multiplicación. Entonces acá nosotros la utilizamos para determinar el multiplicando y acá nosotros la obtenemos for. El for nos da la opción de, si nosotros lo señalamos y le damos clic derecho, nos da la opción de Add Shift Register. ¿Qué maneja? ¿Qué hace esta función? Esta función significa que nosotros tenemos un valor de entrada al comenzar nuestro ciclo for y la view nunca más va a volver a leer ese valor de entrada. Es decir, va a ser como nuestra inicialización de nuestra variable y hasta ahí él nunca jamás la va a volver a leer. Y acá en la opción de salida, es decir, él no nos va a botar una respuesta sino hasta que el for se termine de ejecutar. Entonces acá nosotros inicializamos nuestras operaciones con 1, es decir que cuando él arranque el primer valor va a comenzar con 1 y hasta que no se ejecute todo el for y me determine el factorial de 5 por ejemplo, no va a botar ese resultado acá para nuestra variable numeric 2. Vamos a organizarlo más bonito, entonces le ponemos acá el nombre factorial. Número. Entonces acá tenemos nuestra variable de ingreso número, que es la que nos va a determinar el número de veces que se ejecuta el for, y tenemos acá nuestro factorial. Entonces básicamente si nosotros lo ejecutamos, le decimos a él que nos bote acá el factorial de 5, entonces él nos va a decir que ese factorial es 5. Entonces vamos a evaluar el factorial de 2, entonces nosotros sabemos que 2 por 1 es igual a 2. El factorial de 3, entonces 2 por 1 2 y 3 por 2 nos va a dar 6. Básicamente acá en la explicación de este ejercicio propio tenemos acá un condicional que nos evalúa porque para que nuestro i nunca nos lo ejecute con 0, porque si llega a ser 0 pues automáticamente todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0 y el valor que él va a guardar de cada proceso es 0, entonces siempre vamos a tener una multiplicación por 0 y nuestro resultado nos va a ser 0. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos acá es tomar un condicional
para decir que cuando i nos valga 0, automáticamente él nos va a tomar la variable de i como un 1, mientras que no sea 0, pues él va a evaluar el valor de i normalmente. Acá la view nos da a nosotros la posibilidad de, mientras que se esté ejecutando, determinar cuál es el valor que está manejando cierta variable. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá para evaluar nuestro valor de i al momento en que se ejecute, i va a valer 0 y el valor acá de nuestro condicional. Entonces, si nosotros le decimos que nos dé el factorial de 0, si nosotros le decimos que nos dé el factorial de 0, automáticamente nosotros lo tenemos programado para que nos dé 1, y acá nos va evaluando los valores de entrada de cada opción. Básicamente eso es todo lo del for. Entonces él se va ejecutando tantas veces como hasta que el valor de i sea igual a n. Y por último tenemos nuestra estructura secuencia. Básicamente lo que esta estructura secuencia significa es que va ejecutando procesos paso por paso. Primero ejecuta este proceso, luego ejecuta este proceso, luego ejecuta este proceso, y así sucesivamente hasta que llegue a su final de procesos. Básicamente, para la explicación, vamos a hacer un pequeño programa de chequeo. Entonces se supone que es una máquina que cuenta con 3 tipos de sistemas, los va a evaluar, y al final, cuando ya termine de hacer todo el proceso, que hacemos la suposición de que todo está bien, nos va a aparecer un mensaje que nos dice la máquina está en buen estado. Entonces, como podemos nosotros observar en la simulación, tenemos acá, comienza a ejecutar el primer proceso. Espere, lo pausamos un momento. Tenemos acá indicado el primer proceso. La view nos ofrece la posibilidad de crear como retardos. Entonces, es decir, que se ejecute, no proceda al siguiente suceso hasta un determinado tiempo. Es decir, él se va a quedar aquí ejecutando esta primer bloque de nuestra estructura secuencia hasta que no se completen 5 segundos. Entonces lo que nosotros hacemos es, vamos acá a la opción donde nos dice timing y escogemos aquí de la opción de white espera. La view está programado, como acá mismo nos informa, en la opción de milisegundos. Es decir, si nosotros acá le damos la opción de 5000, entonces él está entendiendo que nos va a esperar 5 segundos. Entonces ejecuta este bloque durante 5 segundos, procede a este bloque, lo ejecuta durante 5 segundos, procede a este bloque, lo ejecuta durante 5 segundos, y así sucesivamente hasta llegar al último bloque. Entonces básicamente la opción de nuestra ejecución tenemos acá. Está en el primer bloque, no hace nada, se supone que estaría revisando nuestros sistemas hidráulicos. Pasaron los 5 segundos, ya hizo la revisión, nuestra revisión está ok. Pasó a los eléctricos, hizo la revisión está ok. Y pasó a los neumáticos están bien. Y terminando ya todo el proceso, nos bota nuestro mensaje que nos dice que la máquina está en buen estado. Básicamente esa es el manejo de nuestra estructura secuencia, y esas son todas las estructuras de ejecución que maneja la view.